Quiero sintonizarlos en la palabra para hoy y de esta forma vamos a entrar en ella. Quiero saludar primeramente a las personas que nos visitan por las redes sociales. Para ellos un saludo confraternal y declarar que la paz de Dios reposa sobre sus hogares, sobre sus vidas. Igualmente el auditorio que tenemos aquí presente, que Dios los bendiga. Y quiero introducirme en la palabra para hoy, a la cual he titulado Pruebas que pulen llamados. Pruebas que pulen llamados. Dentro de las pruebas de la vida van a haber procesos, y lo hablábamos hace 15 días atrás, y hablamos sobre qué, sobre los procesos que determinan propósitos en la vida. Hoy vamos a hablar de las pruebas, ¿sí? Todo proceso va a estar encomunado con una prueba, pero necesitamos clarificar la prueba para poder entender el llamado de Dios. Los obstáculos y los procesos de la vida que vamos a tener en el caminar, eso es sano que se dé, porque va a preparar posiblemente a personas que hemos vivido en lo ordinario, para que por medio de la prueba que Dios nos permite vivir podamos tener un futuro extraordinario. A veces nos estancamos en lo ordinario permanentemente y pasan tiempos, décadas, generaciones inclusive haciendo lo ordinario. Pero muchas veces Dios va a permitir estos escenarios de las pruebas para que podamos nosotros entrar en una nueva dimensión de vida y poder experimentar nuestro futuro de una forma extraordinaria. Si usted hoy vive dentro de una prueba, si usted hoy vive dentro de este caminar, pues déjeme decirle que está siendo preparado para algo extraordinario. Y de esto quiero hablarle a su corazón y a su espíritu en esta tarde ya. Para esto quiero que me acompañe, por favor, por un momento, a la palabra del Señor en la carta de Santiago. Allí hay una epístola y el apóstol Santiago nos escribe en el capítulo 1, versículo 2, algo interesante al cual te quiero regalar a tu corazón. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Epístola o carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Soberano y eterno Padre, gracias te damos una vez más. En tu presencia estoy, Señor, en esta tarde ya preciosa que me has regalado. Y vengo, Señor, delante de tu altar a predicar tu santa palabra. Ha sido leída a tu pueblo. Y pido, Señor, que a partir de estos minutos que tú me concedes, tu palabra, pueda ser llevada al corazón del hombre y de la mujer aquí presente. Aún, Señor, allí en casa, los hermanos que nos ven por los diferentes medios de las redes sociales. Que esta palabra, Señor, corra como río de agua viva y pueda llegar a nuestro corazón como un bálsamo, para tener esa paz y esa tranquilidad que necesitamos en nuestras pruebas de la vida. Gracias te doy, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Carta apostólica hablando de las pruebas, hablando de las tentaciones, hablando de procesos. No era fácil para la época. Había un momento crucial de transición. Y Santiago necesita exclamar al pueblo de Dios, porque posiblemente había persecución, posiblemente había algo que no estaba bien dentro del pueblo, posiblemente el ánimo había decaído, posiblemente
habían espíritu contrario al Espíritu de Dios y vienen a traer aflicción al cuerpo, a la mente, al espíritu del ser humano. Y necesita levantarse el apóstol y hablar de una forma magistral diciendo: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Me gusta porque no dice una prueba, diversas. Quiere decir que había de toda índole de pruebas, como usualmente creemos que es hoy igual. Pruebas a diario, de todo calibre tenemos a diario las pruebas. Y las pruebas están a la orden del día, como ayer y como hoy. Y posiblemente mañana también estarán. Pues aquí el apóstol nos está llevando a que podamos identificarlas. ¿Para qué? Para poderlas evidenciar en el diario vivir que tenemos. No nos las está agitando, no las está anulando, la está mostrando. Cuando tengan que enfrentarse, estaba haciéndole un preámbulo a algunos acontecimientos que posiblemente iban a suceder, como posiblemente también hoy se estén dando algunos preámbulos de algo que va a acontecer. Pero el Espíritu de Dios siempre viene y hace una antesala antes de. Por eso la iglesia necesita congregarse. Por eso la iglesia necesita introducirse en la palabra, para que a través del Espíritu de Dios podamos receptar la información de lo que posiblemente se va a acontecer y de esta forma estar preparados. Dice el escritor: dichosos cuando tengan que enfrentarse. Pregunto, ¿hay una dicha en enfrentar una prueba? ¿Será que el hombre está capacitado emocional, espiritual? ¿Está capacitado para enfrentar diversas pruebas? El apóstol está diciendo: consideren muy dichosos cuando tengan que enfrentar. Pues déjeme decirle que a este nivel que está hablando el apóstol Santiago, deberíamos nosotros de transitar la vida, de estar dichosos en el momento de la prueba. Que la prueba no venga para afligirme, que la prueba venga para darme fuerza en el espíritu. Porque dice la escritura: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Entonces, ¿qué nos va a sacar? Una fe genuina, pero también nos va a vitalizar en una constancia. Y dice que la constancia nos lleva a feliz término la obra. ¿Es necesario la prueba? Creo que sí, es necesaria. ¿Es necesaria en el cristiano? Sí, es necesaria. Pero cuando llegamos a estos términos, muchas veces el vocablo que utilizamos o las palabras que decimos es que Satanás nos tienta. Es que Satanás esto. Y déjeme decirle, Satanás está apto para tentar, pero Satanás no prueba a nadie. Satanás no puede probar, él tienta, y él tienta es para destruir, pero Dios permite probar para bendecir. Son totalmente diferentes las condiciones. La palabra en Santiago capítulo 1, por favor, versículo 12, me explica un poco más detenidamente esto. Y dice la escritura: dichosos el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Queda claro en esta tarde. A nadie. Él no tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado,
Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Satanás no prueba. Satanás tienta, y él tienta para destruir, pero Dios usa la prueba para bendecirte y fortalecerte en el momento difícil de la prueba. Dios está al tanto de la prueba que hoy puedas tener. Llámela como usted quiera llamarla. Él está al tanto. ¿Por qué? Porque la prueba no es una opresión. La prueba no es una forma de hostigamiento. La prueba en Cristo es una solución para que tú y yo entendamos el llamado de Dios. Por eso el título de la enseñanza: pruebas que pulen el llamado. Y la prueba que estás viviendo, la estás viviendo porque Dios anhela en tu corazón, en tu vida privada, pulir el llamado y el propósito que hay para ti. Por eso hablábamos hace 15 días de los procesos que se dan en la vida y que tenemos que determinarlos en la voluntad de Dios para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Pues déjeme decirle que las pruebas que hoy vive solamente están siendo dadas aún más para pulir el llamado y el propósito que Dios ha dado en tu corazón. Por eso la prueba en Cristo solamente se da para poder descubrir lo nuevo de Dios. Una prueba que esté avalada en Cristo significa descubrir. Y la dinámica tuya y la dinámica mía es eso, que podamos descubrir dentro de la prueba ese carácter de Cristo. Entonces, una prueba avalada por Dios a través del Espíritu Santo que entre a mi vida es para descubrir lo nuevo de Dios. Por eso la prueba es una revelación de lo oculto. La prueba en Dios hace que se revele lo que está detrás de bambalinas. Una prueba dada, auspiciada por Dios, hace que haya una revelación de lo que posiblemente en su estado natural no pueda entender. En su estado natural posiblemente no entiende. Entonces Dios hace que entre en una prueba para desarmar toda la estantería de la razón humana, y que de esta forma, cuando esté sumergido en la prueba, venga una revelación del Espíritu, porque es más fácil que la revelación se dé cuando hay un corazón constrito y humillado delante de Dios. Si no hay una prueba, si vivo en un día pasajero, común y silvestre, yo lo que hago es endurecer el corazón. Pero cuando la prueba llega, el corazón por la prueba ablanda, se abre. Y en esa apertura que tiene el corazón dentro de la prueba, entonces va a venir la revelación del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que se pueda mostrar lo que en lo oculto está, pero que muchas veces por el afán de la vida no lo percibimos en el Espíritu. La prueba es totalmente un aderezo importante que debe de tener ¿quién? El cristiano. Porque con la prueba descubrimos de lo que usted y yo podemos realizar. Es con la prueba. Por eso Santiago, capítulo 4, versículo 3, la figura bíblica dice: y cuando piden no reciben. Escuche. Porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, cuando estamos en la prueba, ¿qué Dios permite? Que nosotros podamos pedir. Pero no pedimos bien porque el corazón está enraizado de amargura, está enraizado de odios, está enraizado de tantas cosas allí, que el corazón no se abre en la prueba. Entonces la prueba muchas veces Dios la tiene que intensificar, más, para que se abra, que por medio de la apertura entonces hay revelación. Y cuando eso sucede, lo oculto sale a la luz y la prueba comienza a descubrir lo que tú
tienes adentro. Entonces la prueba se vuelve una descubridora de talentos, porque es en la prueba que queda a la deriva de lo que en realidad tú eres delante de Dios. Y cuando quedas a la deriva delante de Dios, es cuando Dios te permite que lo oculto salga a la luz y tú puedas ver de qué estás hecho delante de Dios. La prueba te da esa facultad de que puedas mirarte, que puedas percibir de qué estás hecho. La prueba nos trae ese espacio. Es en la prueba donde te va a retar y te va a decir: tú puedes, tú eres capaz, vamos, salga, adelante, camine la milla más. Es en la prueba. En la vanagloria del hombre no se hace. En la estancia del hombre no se hace. Es en la prueba donde te va a exigir madrugar más. Es la prueba que te va a decir lea más. Es la prueba que te va a decir estudia más. Es la prueba que te va a decir prepárate más. Con lo que tienes no alcanza. Es en la prueba que va a haber una exigencia. Con lo que tienes no alcanza a comprar tu casa. Vamos a ahorrar más. Vamos a alimentarnos mejor. Vamos a esto. Y la prueba siempre va a estar a la orden del día, pidiéndote más, más y más. Porque en la prueba es que Dios te va a revelar lo oculto. Y cuando entres en esa prueba profunda que Dios te permite, es donde Dios te va a mostrar de qué estás capacitado y de qué estás hecho. Que aunque estés en la prueba, Dios te da el aval para que salga como triunfante y vencedor de batalla. ¿La prueba es necesaria? Sí, es necesaria. Y a través de la prueba sabemos qué nivel de fe vamos a tener. Es en la prueba que vamos a mirar ese nivel. El versículo 3 de Santiago al principio decía: pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia. Es en ese nivel, cuando estemos ahí en la prueba, en lo más alto de la prueba, vamos a entender de qué nivel de fe profesamos. ¿Qué nivel de fe tenemos? ¿A dónde se puede medir ese estándar? ¿A dónde? En la prueba. En la prueba. En la prueba vas a entender de qué estás hecho. A través de la prueba es que se revela el Dios que tú tienes aquí. Es en la prueba. Por eso el profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3, usted conoce el texto, que nos dice la escritura: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué le está diciendo? Clama a mí. Clama. El contexto de ese texto del profeta nos habla de un pueblo que estaba yendo al exilio babilónico. Un pueblo que estaba siendo perseguido. Después de tener toda una panacea, de tener todo a su confort, ahora el Señor los lleva a un exilio. Persecución, muerte, tragedia total. Y en este versículo 33:3, el profeta Jeremías le lanza la palabra y le dice al pueblo que estaba en la persecución, que estaba pasando la prueba más nefasta de la vida, le dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Mire que lo está llevando aquí a lo oculto, a lo que ya no practicaban, a lo que ya no buscaban, que era la presencia de Dios. Se habían estacionado muy bien, como tribus, se habían estacionado. Y Dios necesita meterlos en una prueba nueva, llevarlos allí a Babilonia, sacarlos de la zona de confort. Y muchos de nosotros posiblemente estamos en esa misma temática como el pueblo de Israel, en una zona de confort, donde ya todo es igual, todo nos parece igual, no hay nada diferente, todo sigue igual. Pero Dios necesita muchas veces sacudirnos. Aquí no es, vamos, entre a la prueba. Porque ahí en esa prueba es donde Dios se va a revelar tal como Él es. Sí, al Dios que tiene aquí, que no se ha ido, pero tú lo has opacado. Entonces Dios necesita manifestarse a través de una prueba, a través de esto. Y el pueblo de Israel necesitó entrar en cautividad babilónica. Y en medio de esa prueba, en medio de ese exilio babilónico, viene y Dios habla a través del profeta Jeremías. Como yo sé que Dios sigue hablando a través de los hombres de Dios y a través de su bendita palabra.
Y hoy el Señor repite esas mismas palabras a tu corazón, iglesia. Amigo y amiga que está aquí en casa escuchando esta enseñanza, Dios te está hablando. Clame a Dios. Clame a Dios. Y creo que el momento es propicio para un pueblo y una nación para clamar. Para clamar. Que en medio de la prueba que estás viviendo, no sé cuál es la suya, necesitas clamarle a Dios para que Dios en su bendita misericordia nos remueva. Y que lo que ha estado oculto porque nosotros dejamos que se colocara en una forma oculta, ahora haya una revelación de su gloria. Y poder diferenciar al Dios que tenemos aquí. Por medio de la prueba, vamos a revelar el Dios que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Pero si no sabemos cuál es nuestro llamado, pero si no sabemos para qué sirve, ¿sabe qué? Vamos a necesitar una prueba. Y hoy posiblemente está en ese estándar de vida. Posiblemente estás ahí. Tú no sabes tu llamado, no conoces tu llamado. Posiblemente no conoces tu propósito. Camina porque le toca que caminar. Come porque le toca que comer. Va al trabajo porque le toca que trabajar. Pero no sabe para qué es eso. Porque hace rato no entiende tu llamado. Ni sabes para qué sirves. Entonces, cuando eso comienza a ocurrir en el ser humano que ha sido diseñado con un plan y un propósito específico de Dios, entonces Dios hace que entre la prueba. Y aquí entra la pregunta: ¿cómo estás reaccionando ante la prueba? Ya se está sintiendo incómodo, ¿verdad que sí? Ya siente que hay algo que hay que cambiar. Se tiene que buscar un horizonte diferente. Esta relación no me sirve, este trabajo no me sirve, estas amistades no me sirven, esto que estoy queriendo emprender no me sirve. Y comienza Dios a incomodarte en esa zona de confort que por mucho tiempo fue el gran holgazán. Dios te está modificando algo. Y lo que está haciendo el Señor es introducirlo una vez más a una prueba para que entienda que tu vida tiene un llamado y un propósito en Dios. Y la pregunta salta: ¿cómo estás reaccionando ante la prueba que hoy ya está sintiendo, que ya percibió que está caminando con usted? ¡Ey! Tienes que levantarte. ¡Ey! Tienes que modificarte. No puedes seguir igual. Porque la dinámica de la prueba es que tú cambies el rumbo, vea la vida con otra visión, con otra visión diferente. Y se necesita dar en el Espíritu. Por eso, la reacción negligente que tú revelas en la prueba es la incapacidad que tú portas en el caminar diario. Y qué pena decirlo así, pero es una realidad. Y tenemos que tener cuidado como cristianos, como hombres y mujeres de Dios. ¿Cómo reaccionas mediante la prueba? ¿Cómo reaccionas? Cuando no entendemos el concepto de la prueba, vamos a ver que nuestro interior se va a revelar en la prueba de una forma negligente. Si eso se hace de esa forma, vemos que somos personas incapaces de poder mantenerla. Y por eso dejaba en mis apuntes diciendo: la reacción negligente que tú revelas en la prueba es la incapacidad que tú portas en tu vida diaria. Es lo que tú vas a hacer. Por eso el proverbista, por favor, me acompaña a la palabra. En el capítulo 21, tocamos estos textos la semana pasada, pero creo que me pueden ilustrar también el mensaje para hoy. Capítulo 21, versículo 23 de la palabra. Dice la escritura: el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. ¿El que refrena qué? Su boca. Refrena. ¿Por qué? Porque si vamos a estar sumergidos en esto de la prueba, tenemos que tener cuidado de no ser negligentes con las palabras que expresamos mediante la prueba. No podemos expresar palabras de muerte, sino palabras de vida. Yo sé que no va a ser fácil mediante la prueba usted sacar palabras de vida.
Yo sé que no es fácil construir en medio de una prueba. Pero tenemos que tener cuidado, porque la reacción negligente de nuestras palabras mediante la prueba nos va a revelar, en esta prueba que vamos a vivir, nos va a mostrar, nos va a dejar ver la incapacidad que tú portas en el diario vivir de su vida. Y no podemos caminar en una prueba con frases negligentes. Por eso el mismo proverbista dice: la vida y la muerte están ¿en qué? En tus palabras. Y cuando la prueba venga, yo no puedo ser una fuente de palabras amargas, porque así va a ser mi prueba, amarga. Y la prueba en un cristiano, el proceso en un cristiano, no debe ser amargo, si se dice que es cristiano, desde luego. Porque en mí se necesitan expulsar palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de confianza, palabras de fe, es lo que se tiene que dar. ¿En medio de la prueba? Sí, en medio de la prueba. Pero ¿qué es lo usual que se escucha en una boca que está siendo probada? Maldiciones, murmuraciones, crítica, reniego, señalamientos. Esa es lo usual de un hombre que expulsa palabras en medio de una prueba. Pero la dinámica aquí no es hacerlo de esa forma, es cambiar el concepto de las palabras. El Proverbio capítulo 13, por favor, versículo 3, en la escritura del Señor dice, en la palabra de Dios: el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Habla de los dos extremos: el hombre que refrena y el hombre que es ligero. ¿A dónde está su posición en esta tarde? ¿Eres un hombre ligero de palabras o es un hombre que refrena su lengua? Pues déjeme decirle algo, que mientras esté la prueba, no puede ser negligente con sus palabras, porque lo que expulse va a ser tu diario vivir. Y por eso vemos gente sumergidos en una prueba por décadas, por años, por siglos, generacionalmente. Porque cuando llega el momento de la promoción, no somos capaces de enfrentarla. Nadie lo promociona haciendo lo mismo. O usted pasa de año tras año en el mismo. No, usted tiene que ir a una promoción, tiene que ir a una prueba académica si quieres pasar al año siguiente escolar. No puedes pasar de la primaria al bachillerato si no hay una antesala de una prueba. Y la prueba te va a exigir preparación, constancia, permanencia, como dice la palabra. Tenemos que tener todo este semblante con una actitud correcta, un pensamiento correcto, una palabra correcta y una acción correcta en medio de la prueba, para que la prueba sea ¿qué? Superada y poder pasar al siguiente nivel que el Señor nos va a regalar. Pero en la prueba nos volvemos negligentes con las palabras. Santiago capítulo 1, por favor, versículo 19 al 21, hablando de este tema, nos dice en la palabra del Señor el apóstol Santiago: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos saben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Mire lo que dice la palabra. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Nos está ¿qué? Mandando a despojarnos. En la prueba es para que se despoje de lo que no te ha hecho surgir en el caminar de la vida. Un alpinista, si quiere llegar a la cúspide, comienza abajo en lo que es la parte llana de la montaña, en la base de la montaña. Allá tiene todo un equipo, todo un cargamento. Pero a medida que va avanzando la prueba, él va a tener que dejar cosas porque va a ser pesadas para llegar a la cima. A la cima se llega liviano, pero la prueba está latente. Necesitas ir quitándose cosas que tú sabes que no le han servido,
Cosas que abajo pensaste, pero que ahora en este nivel no te sirven. Cosas que hablaste allí, pero aquí no te sirven. Cosas que reaccionaste, pero ahora en el nivel que Dios te va a llevar no te sirven. Por eso cada prueba tiene una diferente matiz. Por eso es importante que aprendamos a despojarnos. La prueba de ayer no es la misma de hoy, y la prueba de hoy no será la misma de mañana. Cada día tiene un nuevo amanecer. Por eso la palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Quiere decir que mañana lunes tú te despertarás con un nuevo semblante, con una nueva prueba a cual Dios te reta para que la cumplas, porque si la cumples en Cristo Jesús, se va a revelar lo oculto de Dios. Si no, vas a seguir igual, uno más del montón que existe en esta tierra. Pero la idea es que sea algo diferente. La prueba te va a revelar la posición que vas a tener en tu llamado. ¿Sabe qué? Como ministro de Dios, veo que muchos no toman la posición que Dios le ha dado. ¿Y por qué no la saben tomar, pastor? Porque no son capaces de pasar la prueba. Y se quedan estancados en la misma posición. ¿Quién te dijo que donde está Dios te quiere tener más tiempo? Pero necesitamos introducirnos en la prueba para que mediante la prueba sea revelada la posición del llamado de Dios. Es ahí que vas a conseguir en qué posición Dios te está ubicando en la prueba. Entonces, cuando entro a la prueba, Dios revela que la posición del llamado. Pero si no me sumerjo en ella, es imposible que yo entienda mi posición dentro del cuerpo de Cristo. Y posiblemente estás estudiando lo que no tenía que estudiar. Posiblemente se está relacionando con el que no se tenía que relacionar. Posiblemente estás trabajando donde no tenías que trabajar. Posiblemente estás viviendo donde no tenías que vivir. Posiblemente vas a viajar donde Dios no te ha dicho que viaje. Pero ¿por qué sucede eso, pastor? Y es continuo, porque no has querido mantenerse en la prueba que Dios te dijo. La prueba es la que te va a revelar la posición donde Dios te quiere tener, no donde tú quieres estar. Por eso la prueba es importante. Por eso la prueba pule el llamado. No esquives la prueba, vívela. La prueba va a tener procesos, sí, donde usted va a tener que determinar, sí. Y en la determinación vas a saber el propósito y el llamado de Dios. No es en otro lugar, no es en otra forma, es en la prueba. Si hoy estás viviendo una prueba, dele gracias a Dios y dígale: Señor, dentro de esta prueba que estoy viviendo, por favor, revéleme mi posición para entender a dónde es que tengo que estar, con quién tengo que estar, con quién tengo que hablar, con quién tengo que relacionarme, con quién tengo que trabajar. Posiblemente lleva años trabajando donde Dios nunca quiso que trabajara. Y se está volviendo amargo. Se está volviendo pesado el ambiente porque estás en un lugar que Dios ya te está incomodando. Salga de ahí, porque esa no es la posición de una hija ni un hijo de Dios. Pero si no vive la prueba, ¿cómo va a tener revelación de lo que Dios quiere contigo? Si no vives la prueba en Cristo, ¿cómo vas a identificar la revelación del Espíritu para que Dios te posicione? Para que Dios te haga ver el llamado que tiene. Por eso sigue estancado en lo mismo, con las mismas, en el mismo lugar, con las mismas personas, con las mismas costumbres, con los mismos resabios, porque no está entendiendo que la prueba es para vivirla, no para salirse a un costado, sino para caminar en ella, y que a través de la prueba Dios te puede revelar la posición y el llamado que tiene para ti. Pero tienes que entender que la prueba la tienes que vivir en Cristo. No sea parte de ella. Muchos los llamados, muchos los invitados, pero pocos los escogidos. Cuando miras usted el contexto del texto que está en Mateo, está hablando del banquete de las bodas, ¿se acuerda? Donde se hizo una invitación masiva y todos hacían una excusa, Y al final dijo: tráigame aquí. Lléneme la casa. Y eso va a suceder y está sucediendo. Muchos son los llamados para introducirse en una prueba, pero pocos los que van a atender la prueba de Dios.
Y Dios está dando el espacio, el tiempo y la hora para que sus hijos puedan pasar la prueba. La prueba siempre viene acompañada ¿de qué? De una bendición. Nunca está a la deriva. Siempre hay una bendición a través de la prueba. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13 de la Escritura, 10:13, dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios te introduce, pero Dios te da la salida. Él no te va a dejar anegar ahí. Él no te va a dejar perder en la prueba. Él está contigo. Por eso el salmista lo afirma y dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temerás mal alguno, porque mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Quiere decir que aunque estés pasando la prueba más intensa, más maratónica de tu vida, la vara y el cayado del buen pastor infundirá aliento en el momento para que puedas caminar la brecha que te hace falta y salir de la prueba. Él te mete y Él te saca. Él te lo garantiza. Pero tienes que vivirla, tienes que resistir, tienes que mantenerse en el momento difícil de la prueba, que no va a ser fácil, pero Dios hace y Dios le acomoda el escenario. Pastor, pregunta del millón en esta tarde: ¿cómo podemos pulir el llamado de Dios en medio de la prueba que usted está hablando? Yo estoy viviendo una, pastor, y muy dura. ¿Cómo puedo pulir el llamado en medio de esa prueba? Pues déjeme decirle que te voy a regalar unos tips para que te lo lleves en tu corazón. Número 1, por medio de la fe. Se necesita evidenciar. Y la palabra de Santiago, la recito una vez más en el versículo 3, capítulo 1, al principio lo tocamos. Dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia. Si queremos pulir el llamado de Dios mediante la prueba, necesitamos pulir, necesitamos meternos mediante la fe. Necesitamos inundarnos en la fe. Pero una fe genuina, verdadera. Decía nuestro pastor en la predica esta mañana: la fe, ojo, desarraiga todo temor. Y hoy más que nunca, en la posición que se encuentra el país, necesitamos tener fe que el control lo tienes Dios. Porque van a venir temores, van a venir miedos, van a venir ayayáis y ayuyuy, pero si usted está parado en la fe, no importa lo que venga. Yo he creído en Dios. Aunque vengan pruebas, aunque vengan valles de sombra y de muerte, yo me mantendré en la fe que lo que Dios dice en su palabra se cumple en medio de la prueba. Entonces es importante que si queremos meternos en la prueba y pulir el llamado, necesitamos mantenernos ¿qué? En la fe. La fe y la duda no pueden existir en la misma mente al mismo tiempo. ¿Eres de aquí o eres de acá? Pero no puedes tener una fe y al mismo tiempo, ¿será que sí? ¿Será que no? Tal vez. No. Te tienes que mantener en la fe por encima de lo que esté sucediendo. No podemos desplazar a una o a la otra. La fe consiste en creer algo cuando está más allá de la razón. El problema es que cuando no vivimos la prueba en Dios, la fe se nubla, se desvanece y se va como agua entre los dedos. Y lo único que nos alcanza la mente es a razonar. Y como cristianos no podemos entrar en la razón, porque la razón desplaza la fe. No se puede entrar en esa dinámica, porque tú vives hoy la vida, ¿por qué? Por fe, no por la razón. Pero si la razón se hospeda aquí, termina desplazando a la fe y vas a perder la prueba, porque cuando la razón se le agote y cuando la razón se acabe, la prueba fracasará. Pero si dejo acá hospedar la fe y la mantengo vigente y la alimento a través de la constancia y de perseverancia, la fe me ayuda para que en el momento de la debilidad de la prueba, la fe me saque la prueba al otro lado. Pero la razón te puede traicionar, porque la razón es humana.
Yo no puedo entrar a razonar, lo que se tiene que vivir es en fe. Por eso necesitamos estar allí, pendientes. Porque la fe no hace las cosas sencillas. La fe hace que las cosas sean posibles, no sencillas. No, las hace posibles. El mismo apóstol Santiago en el capítulo 6 de ese capítulo 1, versículo 6 dice: pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Si tú dejas entrar la duda a tu mente, vas a razonar y la fe se va a desvanecer. No pienses que vas a lograr cosa alguna en el Señor. No, el Señor no patrocina razones. El Señor patrocina tu fe. La razón la puede agarrar la tentación, pero la fe la toma la prueba de Dios. Y es ahí cuando se hace fuerte en el medio del caminar de la prueba. Pastor, ¿cómo podemos pulir el llamado de Dios en medio de las pruebas? Número 2, por medio de la resistencia. Y hoy más que nunca tenemos que ser resistentes. Por favor, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 13. Reza la palabra de la siguiente forma y dice la escritura del Señor: por lo tanto, pónganse toda la armadura de ¿qué? De Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final con firmeza. Póngase ¿qué? La armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? La palabra. La palabra tiene que estar introducida en todo nuestro ser en el momento de la prueba, porque ella es la que me va a ayudar a resistir el día malo. Lo dice la palabra de Dios en este versículo 13 que acabamos de leer. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, cuando llegue la prueba, cuando esté el momento crítico, no razone, sino viva por fe, ¿sí? Para que puedan ¿qué? Resistir hasta el fin con firmeza. Lo dice Pablo. Es una palabra que tenemos que tomar en esta tarde. La esencia de la resistencia es el compromiso de aprender a esperar en fe. La esencia de la resistencia es el compromiso de aprender a esperar en fe. Que Dios cumplirá esas verdades en nuestras vidas mientras obedezcamos y confiamos en Él de manera inquebrantable. Se necesita dar de esa forma. Por eso Santiago en el capítulo 4, versículo 7, tomando una vez más la escritura de Santiago, ¿qué dice? Usted se sabe el texto, 4:7. Sométate a Dios, resistan al diablo, y Él ¿qué? Huirá de ustedes. Pero hay una antesala y lo he dicho, sométate. ¿Y someterse qué es? Obedecer. Obedecer a Dios. Entonces, cuando obedecemos a Dios en la prueba, tenemos la facultad del Espíritu para poder resistir en fe. No es por tus fuerzas, no es por tu intelecto, no es por tu conocimiento que vas a poder soportar el día malo. Es por la fe que la prueba le ha generado. La fe que vas a generar en la prueba hace que se le revele la posición que Dios te quiere dar dentro del llamado. Y Dios permite que tú te equipes de la armadura de Cristo para resistir ese día malo. Entonces viene la resistencia, viene el pararnos como verdaderos guerreros de Cristo. Y lo decía esta mañana y lo digo ahora: no te deje impresionar por armaduras que no son. A David le quisieron colocar la armadura de Saúl y David dijo: no, yo tengo la mía. Yo tengo 5 piedritas allí escondidas y una honda. Con eso liquido al Goliat. Usted está enfrentando en la prueba a un Goliat, pero Dios te está pidiendo a través de este texto de Pablo en la carta a los Efesios, le está diciendo que debe de colocarse la armadura de Dios.
quiere decir que la palabra tiene que existir en ti, tiene que estar engendrada en ti. Porque el día malo el Señor no lo está quitando, pero Él nos está capacitando en fe y para poder resistirlo en Cristo Jesús. Cuando obedecemos a la palabra, ahí cambia la situación. Pastor, ¿cómo podemos pulir el llamado de Dios en medio de la prueba? Número 3, por medio de la entrega total. ¿Por medio de qué? De la entrega. Gálatas capítulo 2, versículo 20, por favor. Gálatas 2:20 dice la escritura del Señor de la siguiente forma: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa frase que la usamos mucho, pero cuando llega la prueba se nos olvida. Lo que está diciendo el Señor es: entrégame todo. Pero nosotros no somos de entregar todo. Tú quieres entrar en una prueba, Dios te está pidiendo todo. Y está diciendo acá el escritor de Gálatas: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe. Por la fe. Entonces, si hay fe y hay resistencia, porque me he colocado la armadura, ¿sabe qué? Entrego todo. Porque yo ya sé que es Cristo el que me avala, es Cristo el que me protege, es Cristo el que me lleva al siguiente paso de la prueba. Pero nosotros necesitamos que entregar todo. Quien ama ha vencido al mundo y no tiene nada que perder. ¿Por qué? Porque el verdadero amor supone un acto de entrega total. Eso es el verdadero amor. Cuando entendemos el proceso de la vida, entendemos los pasos que el Señor nos va dando, vamos a entregar ¿qué? Toda nuestra carga. No escatime absolutamente nada. Deja todo, deja todo. Las pruebas hay que dejar todo. Una persona, si quiere ganarse la medalla olímpica, tiene que dejar todo. Malas costumbres, malos vicios, malas comidas, trasnochos, cuestiones que saben que le van a impedir ganarse la prueba. Y hoy usted está en el punto de partida para algo grande que el Señor quiere hacer con usted. Es más, hoy el Señor te está capacitando para la prueba que te va a llevar. Pero para que puedas entrar y correr rápidamente a la maratón que el Señor te va a mostrar, tienes que dejar todo. ¿Qué tienes que dejar? No, es que quiero entrar a esa prueba, pero ¿será que me puedo llevar? ¿Será que puedo traer? ¿Será que puedo pensar? ¿Será que puedo hablar? ¿Será que puedo accionar adelante? No, Dios te está diciendo que deje todo, entregue todo. En la prueba, Dios es el que te va a auspiciar. En la prueba, Dios es el que te va a hidratar. En la prueba, Dios es el que te va a acompañar, es Dios. Porque si usted no deja todo, no entrega todo, usted le roba la gloria a Dios dentro de la prueba. Y va a decir: es que yo no, ¿quién es usted? ¿Por qué va a usurpar la gloria de Dios? Por eso en la prueba tiene que dejar el corazón abierto para que Dios obre en gran manera. Tengo una frase de un sabio que decía: en vez de preocuparnos por el futuro que aún no llega, deberíamos esforzarnos por tratar de vivir con total entrega cada segundo del presente y así evitar cometer errores del pasado. El pasado fue un ayer, el presente es un hoy y el futuro es incierto. Necesitas entregarte hoy total. No lo hiciste ayer, ¿verdad que no? Dejaste algunas secuelas y por eso no alcanzaste a superar la prueba. Pero hoy Dios te da una misericordia nueva para que vuelvas a intentar que la prueba sea hecha. Pues déjeme decirle que si hoy es la oportunidad, entrégale todo a Dios. ¿No le has entregado tu corazón? Pues está la noche. Este es el momento indicado. Entrégale toda carga, entrégale toda pesada, entrégale todo pensamiento, toda palabra que tú sabes que no le ha servido, entrégala. Y arranque en la prueba que Dios te va a meter. Que Dios te tiene la salida. Y como último,
punto para cubrir el llamado en medio de la prueba. Número 4, por medio de la oración. No la podíamos dejar atrás. El salmista, por favor, capítulo 102. Salmo 102, versículo 1. Ahí hay una escritura que me gustó referenciar para esta tarde. Y dice el salmista en el capítulo 102, versículo 1, y vamos a leer un par de versículos allí. Dice la palabra del salmista: escucha, Señor, mi oración. Llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro. Cuando me encuentro angustiado, inclina a mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te llame, pues mis días te desvanecen como el humo. Los huesos me arden como ¿qué? Como brasas. Versículo 4. Mi corazón decae y se marchita como la hierba. Versículo 5, por favor. ¿Qué dice la palabra? Por causa de mis fuertes gemidos se me pueden contar los huesos. Está viviendo una calamidad el escritor. Está viviendo un momento de penuria. Está viviendo, así a grosso modo, lo que acabamos de leer, está viviendo que una prueba. Pero en la prueba, ¿qué dice él en el versículo 1? Escucha, Señor, mi oración. ¿Y cuál es la súplica en esta tarde? Escucha, Señor, mi oración en la prueba a la cual me vas a introducir o en la cual estoy caminando. Escucha mi oración. Y el Señor te va a pedir fe, te va a pedir resistencia y te va a pedir entrega. Si quieres que la oración sea escuchada. No hay oración escuchada si en su interior no hay una fe genuina, no hay una resistencia, no hay una entrega total. Posiblemente la oración no alcanzaría a ser escuchada. Por eso la palabra, para que podamos entender y ser pulidos en el llamado de Dios mediante la prueba, necesita tener un toque en la oración de tus labios. No podemos quedarnos callados en el momento de la prueba. Si tienes que orar, ore. Si tienes que clamar, clame. Porque la oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia de Dios. Venimos de Dios, somos de Dios y vamos a Dios. Atrás, presente y futuro. Siempre usted va a estar en Dios. Venimos de Dios, estamos en Dios y vamos ¿para dónde? Para Dios. Por eso la oración que eleve hoy va a ser el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia, que solamente es en Dios, no es en otra circunstancia. No es en el político, no es en la cultura, no es en el hombre, no es en esto, es en Dios. Entonces su oración tiene que estar direccionada, siempre es hacia el Altísimo, al que todo lo puede y todo lo sabe. Por eso yo te pido en esta noche, para culminar esta enseñanza, la oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración que tú eleves hoy es para aprender a confiar y descansar en la soberanía de la voluntad de Dios. Hoy no ores para que cambie nada. Hoy ore para que puedas confiar y descansar en la voluntad de Dios. La palabra del versículo 5 de Santiago dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Él no menosprecia tu oración hoy, pero tienes que saberla direccionar. Dios te pide hoy que su voz la alce y Él inclinará su oído a este lugar y recibirá su oración. Pero esa oración la tienes que sacar de su interior con fe, creyendo que el que te da el aval de la fe te puede colocar la armadura para resistir. Y mientras estés resistiendo, se entregará total a Dios y esa oración tendrá una escucha en los cielos. La prueba no es para muerte, la prueba es para vida. A ti, amigo y amiga que está allí en casa, escuchando esta enseñanza, si crees que Dios le ha hablado a tu corazón, allí donde estás, permita que la prueba que estás viviendo, vívala en fe.
pueda pararse y fortalecerte en la armadura del Espíritu. Entrégale toda carga que estás viviendo hoy. No es con tus fuerzas que sale avante del problema. Es por medio del clamor que hoy elevas de tu corazón sincero, contrito y humillado delante de Dios. Y Dios escuchará la oración que tú eleves en esta tarde. Permítame traer a memoria lo que Dios quiere hacer para ti. Dios está anhelando pulir tu llamado. Posiblemente han pasado los años, ha pasado el tiempo y Dios te ha estado llamando por infinidad de medios, de métodos, y no hemos querido escuchar la voz de Dios. Y por eso las pruebas hoy se están intensificando aún más y no veo salida, pastor. Pero yo vengo a traerte una salida a tu prueba para que sea superada. No te vengo a quitar la prueba, te vengo a garantizar que si recibes a Cristo en tu corazón, la prueba será superada y te llevará a otro nivel de vida que tú no conoces. Pero necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Ahí está el antídoto. Si recibes a Cristo, Dios te da la fuerza para que puedas pulir tu fe. Dios te va a dar las estrategias para que puedas resistir el día malo. Dios te va a abrir tu corazón para que entregue toda carga, y la oración que tú eleves a partir de hoy, Dios la recibirá como garantía de que la prueba será superada en Cristo Jesús. ¿Anhelas pasar la prueba? Si crees que puede, permítame orar por ti. Dame el privilegio en esta tarde de hacer una oración sencilla a tu corazón. Y si tú crees que la puedes hacer, inclinas tu rostro allí en casa donde está y recibas estas palabras como palabras tuyas, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Vas a decir conmigo: Señor Jesús, hoy me presento delante de ti con todas las pruebas, Señor, que puedas tener sobre mi vida, pero quiero entregar mi corazón, mi vida y todo mi ser. Hoy me arrepiento de todos mis pecados que he cometido hasta este día, que me han cargado y no me han dejado avanzar en mi diario vivir. Te recibo como mi único y suficiente Salvador en mi corazón, y te pido, Señor, que en este momento y a esta hora me inscribas en el libro de la vida y no me borres nunca jamás. Ayúdame a ser direccionado en la prueba a través de la presencia de tu Espíritu Santo, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Permítame, amigo y amiga que está allí detrás de cámara, poder orar por ti, y juntamente con mis hermanos aquí en el auditorio, poder elevar una oración de agradecimiento por lo que Dios hizo, por lo que Dios hace y por lo que Dios continuará haciendo en el proceso y en las pruebas que vamos a cumplir. Soberano y eterno Padre, gracias te doy, Padre. Una vez más, tu palabra ha sido expuesta a tu pueblo y nos ha retado, nos ha exhortado, Señor, que mediante la prueba mantengamos la fe, mantengamos la resistencia, mantengamos la entrega total, y así nuestra oración que elevemos, Señor, al trono de la gracia será escuchada para poder facilitar el proceso en la prueba, Señor, y ser más que vencedores. Bendigo a tu pueblo, Señor, que ha recibido esta palabra, y pido que en los días venideros, Señor, tú le des la salida a lo que están viviendo, y que ellos puedan glorificar tu nombre, que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Los bendigo ahora y para siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.